En estos días, hace 3 días, hicimos la fiesta de San Dámaso, un papa del final del 300, el cual fue el que puso la oración del Gloria al Padre en la iglesia. Entonces, ahora vamos a decir un Gloria al Padre pensando en este Papa al que el Espíritu ha inspirado de hacer esta oración que es tan grande, tan bella. Y todos los salmos terminan con esa oración. Esto desde siempre. Desde 388. Entonces, todos juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ayer empezamos los misterios silenciosos, o sea, esos acontecimientos, esas realidades que se hicieron, acontecieron en ese periodo de 18 años, desde cuando Jesús a los 12 años, dice San Lucas, que volvió desde Jerusalén, donde habían ido a hacer un peregrinaje, volvió a Jerusalén, a Nazaret, y estaba sumiso a sus padres. Y crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Luego encontraremos, después de 18 años, que va a visitar, va a encontrar a Juan el Bautista en el Jordán. Él estaba bautizando. Probablemente para tener una inspiración de cómo llevar adelante su apostolado, lo que iba a hacer. Lo veremos un poquito más adelante. Dijimos los 3 misterios silenciosos. El primero, los 18 años de vidas silenciosas de Jesús. Tal vez conviene decir de vida ordinaria de Jesús, de vida de todos los días, de toda la gente, como toda la gente. El segundo misterio, las manos encallecidas de Jesús en el taller fuerte, nacen los callos, y también en el campo, como era lógico que hiciera un joven, que naturalmente el trabajo de carpintero no daba todo lo necesario. Y entonces, sobre todo en los tiempos fuertes de cosecha, de siega, de vendimia, cuando el campo necesita muchos trabajadores al mismo tiempo, entonces era cuando los hombres se ponían en la plaza y pasaban los del campo, los dueños del campo, y escogían los trabajadores para vendimiar o segar las espigas, el trigo. Jesús era eso lo normal de un muchacho que vivía en estos lugares de periferia. Nazaret era un pueblito de 600 habitantes de periferia. Entonces, todo lo que Jesús dice en las parábolas del campo
que lo hace de manera tan precisa, como él que tiene mucha experiencia de estar en el campo, de ver cómo se mueven las cosas en el campo, cómo crece el zacate, cómo se cortan los racimos, en fin, cómo se hace el vino, todas las cosas. Pero las manos encallecidas, manejar el machete, el asadón, y cuando nacen los callos, las manos duelen. Decíamos ayer, uno se imagina, yo tengo la experiencia de una familia numerosa, donde hay hermanos de todas las edades. Recuerdo cuando algún hermano de estos más grandes que bromeaban con la mamá, le hacía sentir a la mamá como aquí en las mejillas, las manos rudas, como se dice, las manos rudas, ¿verdad? Del trabajador en la mejilla. Bueno, una forma de bromear. Así habrá hecho Jesús. Y el tercero, las angustias de Jesús. Se le murió José, quedó al frente de la casa, responsable, y no estaba solo, probablemente no estaba solo la mamá. En la casa probablemente había también primitos, sobrinitos, como sucede en estas tierras nuestras, que en ese tiempo los papás morían muy fácilmente y quedaban los huérfanos. Alguien tenía que hacerse cargo de ellos, y entonces los parientes se hacían cargo de ellos. De manera que es muy probable que la Virgen María y Jesús se hayan puesto de acuerdo para recibir a alguno de estos niños. Entonces Jesús tenía que ser responsable de todas estas personas. Ahora, esta noche, vamos al cuarto misterio silencioso. Es un misterio muy importante. Se titula El discernimiento vocacional de Jesús. Nosotros que estamos aquí, estoy en un seminario. Esa palabra discernimiento vocacional era muy frecuente. Era un trabajo muy largo, muy profundo que había que hacer. O sea, ¿quién tiene vocación y quién no la tiene? ¿Cómo hacer? Hay algunas cosas técnicas, pero no es sencillo. Jesús, joven, con todas esas experiencias, tuvo que preguntarse, ¿y yo qué voy a hacer con este tipo de mundo? Oía el sufrimiento de los compañeros, de los hijos que no podían comprar medicina, que no podía, que eran oprimidos por los compañeros o por los soldados romanos. Cuántas angustias los compañeros le contaban a Jesús. Y Jesús, sensible como era, ¿cómo habrá sufrido? ¡Qué angustia! Y entonces un joven que vive este tipo de vida, es lógico, un joven inteligente, un joven sensible, que diga, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué hago de grande? ¿Qué voy a hacer? Y era un hombre de fe. Estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. Era un hombre de fe en Yahvé. Y quería hacer lo que quería Yahvé. ¿Qué quiere Dios
de mí. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer para que este tipo de mundo cambie? Ya no sea así de injusto, sobre todo los pobres que sufren tanto. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Esto era su vocación. El discernimiento vocacional. Discernimiento, discernir, discernir. Cernir en latín significa ver. Dis es dos. Entonces, ver para dónde va la cosa. Entre dos cosas que hay que hacer, ¿cuál voy a hacer? Ese es el discernimiento. Y si se trata de vocacional, es de la vocación, ¿a dónde voy? ¿Me caso o no me caso? Y si no me caso, ¿qué cosa hago? Discernimiento. Naturalmente, quien se quiere casar tendrá que discernir con quién me caso, cuándo me caso. En fin, todo joven tiene que hacer discernimiento y esperando que encuentre a alguien que le ayude a discernir, porque no es una cosa así nomás. Sobre todo cuando se trata de saber cuál es la voluntad de Dios sobre mí. ¿Qué voy a hacer? Nosotros en el seminario hablamos, ¿cuál es mi nombre? ¿Con cuál nombre me llama Dios? Porque Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y las llamo por nombre. Y Jeremías dice que desde cuando estaba en el seno de su madre, Dios conocía su nombre y lo llamaba por nombre. Sabemos que Jesús cambió el nombre a Simón, le puso por nombre Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el nombre para los hebreos era su vocación. Era importante. ¿Cuál es mi nombre? ¿Y cuál es mi nombre? Es lo que me hace vibrar. Oigo una cosa, leo un libro, oigo un discurso y me hace vibrar. Ah, por ahí va mi nombre. Es una luz siempre encendida. Por ahí veo siempre cosas buenas. En fin, yo personalmente creo que he descubierto mi nombre hace unos 30 años en una reunión. Consolar a los afligidos. ¿Por qué? Porque desde pequeño yo sentía eso. Cuando veía a un afligido, un niño que lloraba, bueno, me conmovía. Y luego cuando me preguntaron, ¿y por qué tú quieres ser sacerdote? Para consolar a los afligidos. Yo pensaba en la misa, en la confesión, en la prédica, y conocía, había un convento de frailes en mi pueblo. Y entonces los frailes siempre venían a celebrar y a predicar. Y oía en la casa los comentarios que les gustaba como predicaba ese fraile, que lo que había dicho le habían movido. Bueno, a mí nació algo como quien dice, qué bonito hacer eso, ¿verdad? Pero sin ninguna idea. Bueno, a un momento dado vino una ocasión para entrar al seminario. ¿Y para qué entra al seminario? Para consolar a los afligidos. Ellos ni sabían qué significaba afligido. Pero me llamaba la atención. Vibraba.
Y luego más tarde, después del sacerdocio, cuando me vine a Centroamérica. ¿Y a dónde va? A Centroamérica. ¿Para qué vas allá? Aquí hay tanto que hacer. Y allá vas a estar mal, lejos de la casa. Y yo decía, porque allá hay más afligido que aquí. Porque en Centroamérica yo había hablado mucho con un fraile que todavía existe en Nicaragua. El primer fraile nicaragüense. Habíamos hecho la teología juntos. Entonces, me había hablado de Nicaragua, ellos me habían hecho la idea que había muchos afligidos. Bueno, con eso, y todavía, eso me pareció que por ese nombre Dios me llamaba, me hacía sentir las cosas. Jesús, ¿cuál era su nombre? Me habían puesto el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva. Entonces, Jesús habrá pensado también en su nombre. Mi nombre significa Yahvé salva. Entonces, yo tengo que consagrarme a esa salvación del mundo como Dios la quiere. Y habrá orado, ciertamente, como ser humano, habrá orado, habrá reflexionado, se habrá aconsejado con alguien, con algún sacerdote tal vez. En fin, al final encontró. Naturalmente estamos en los 18 años de silencio y el Evangelio no dice nada de eso. Pero eso es muy normal. Y Jesús vivió esos 18 años muy normales. Con todo lo que se siente, se adquiere en esas situaciones normales, a veces dramáticas, a veces alegres con los amigos. En la boda de Caná, alegre Jesús con todos los apóstoles, hasta que la Virgen le dice que falta el vino. Bueno, él interviene y bueno, sabemos qué hizo. Volvió la alegría. No quiso que esa pobre pareja de gente sencilla que se casaba, se casaría así sin vino, que en esa cultura era importantísimo el vino. Jesús no quiso que el vino, faltara el vino. La felicidad, la alegría, el consuelo, el vino también tenía este sentido en la cultura hebrea. La alegría, el consuelo, la felicidad. Entonces Jesús encontró. Vamos a profundizar un poco. Humano como nosotros, menos en la maldad, menos en el pecado. Después de la experiencia fuerte de 18 años, supo qué decir a esas preguntas que se le venían. ¿Qué voy a hacer para mejorar este mundo? Supo qué decir. El cómo decirlo lo aprendió de Juan el Bautista. Sí, voy a decir a la gente cómo Dios quiere que sea este mundo, pero ¿cómo lo voy a decir? Y oyó hablar de Juan el Bautista. Fue y le gustó esa forma de decir públicamente lo que quiere Dios. Piensa en una pequeña organización de un grupo que hiciera lo mismo junto a él. Por otra parte, todo maestro tenía sus discípulos. Él
no sé si pensaba ser maestro, pero ciertamente quería decir al mundo cómo Dios quería que fuera este mundo. Hablarle a la gente y decirle qué es el ser humano. ¿A dónde va el ser humano? ¿A dónde tiene que ir el ser humano? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Con la palabra y con una vida coherente. Esto es la decisión de Jesús. Y ahí ya encontramos en el Evangelio. A los 30 años empieza ese movimiento. Después de Juan el Bautista, sabemos, se retira en el desierto 40 días para profundizar este conocimiento de sí mismo, del mundo, de la voluntad del Padre. Y sale de allí y empieza a predicar en las sinagogas. Y desde allí se va a Cafarnaúm, distante 45 kilómetros de Nazaret, donde por Cafarnaúm pasaba, nosotros hoy diríamos, una carretera principal que unía el norte con el sur. Los grandes ejércitos pasaban por allí, de Egipto, de Nínive, etc. Allí, hablando en público, la gente que luego hablaba entre sí y la gente que pasaba por esa carretera, ciertamente tenía que oír algo de alguna manera y lo llevaba lejos. Entonces era una forma de propaganda fuerte. Por eso se trasladó a Cafarnaúm, hospedándose en la casa de unos amigos, que luego fueron dos apóstoles famosos, Santiago y Juan, dos hermanos, que serán dos destacados apóstoles. Conocía lo que decían los profetas, que todos los que toman la defensa de los pobres y débiles no gustan a los poderosos. Por lo tanto, si uno sigue coherente, prefiriendo a los pobres y hablando fuerte hacia aquellos que los oprimen, bueno, va a terminar también matado. Esto Jesús lo sabía. Sin embargo, había descubierto su vocación y la voluntad del Padre, por lo tanto, adelante. Eso lo entendió durante los 18 años de silencio y de vida ordinaria. Importantísimos estos 18 años. Lástima que como que la Iglesia no ha tomado en cuenta esto que estamos diciendo, que son los 18 años en los cuales el muchachito se hace hombre. O sea, ocurre todo el proceso de maduración, de madurez. Se toman las decisiones más importantes. Y ese es el motivo por el cual a mí se me ocurrió pensar en estos misterios silenciosos. También porque es la humanidad de Jesús que florece en estos 18 años. Su personalidad humana. Porque la tentación es siempre la de buscar al Jesús divino. ¿Por qué? Porque al final es lo más fácil.
y es lo que nos hace recibir. Y casi no le hacemos caso y no nos interesa todo aquello que nos dice que hay que dar, empezando con los pobres. Pero eso es peligroso. Entonces mejor buscar a Jesús en el templo, en la oración. Eso no comporta, no conlleva ninguna dificultad, ningún peligro, nadie te mata por eso. Y entonces ahí nos quedamos. Eso fue una herejía que se llama monofisismo, o sea, una sola naturaleza. Creían que Jesús tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y entonces todo es lo divino, todo es lo divino. Pero es una tentación fácil para todos nosotros. Todos caemos en esa tentación. Y arriesgamos quedarnos allí. Eso es el problema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se toma en cuenta esta humanidad de Jesús? Es ahí donde uno aprende a amar. Es siguiendo la humanidad de Jesús que uno aprende a amar. Vamos al quinto misterio. Quinto misterio silencioso. Los frutos de estos 18 años. ¿Cuáles son los frutos de estos 18 años para Jesús y para nosotros y para toda la humanidad? Para Jesús fue el crecimiento humano, alcanzar la madurez de un ser humano, enriqueciéndose de todo lo que era la humanidad, conociendo a fondo qué es un ser humano, cómo siente la humanidad y cómo siente los varios tipos de personas, los que están banqueteando todos los días y los que están trabajando con las manos encallecidas, con las angustias de la familia, que no hay lo necesario. Y oía todo lo que le decían los compañeros, cientos de experiencias. Entonces, una humanidad riquísima, completa, una personalidad que luego encontraremos en el Evangelio. Verdaderamente, nosotros decimos una palabra, impresionante. Un ser humano cordial. Una personalidad humana modelo. Cualidades intelectuales. Clarísimo en su inteligencia y en su memoria. Sabiduría en su discernimiento de la realidad. No era solamente el discernimiento vocacional, sino qué hacer, qué decir a este compañero que me ha venido a contar esa desgracia y pide una opinión mía. ¿Qué le voy a decir? Señor, ayúdame. Voluntad firme y benévola al mismo tiempo. Firme. No agresiva, no violenta. Una cosa es firme, otra cosa es agresiva y violenta. Ustedes, papás, sobre todo de familia, aprendan la diferencia. Que parece que si el papá no saca el cincho y no grita y no pega, no hace nada. No, díganselo a los hijos lo que hay que hacer.
de una forma firme, dando el buen ejemplo en eso, y se lo dicen con calma, pero firme. El hijo entiende cuando es firme, mientras que cuando es agresivo y violento, el hijo se malea. Dentro le nacen cosas agresivas a él también, que no hace bien a nadie, ni a él, ni a la familia. Cuando sea grande, peor todavía. Una creatividad desbordante. Eso lo hace entender en las bodas de Caná. Llama la atención y conmueve, ¿no? Como la Virgen, que se había dado cuenta que había este gran problema. Ella también habrá dicho, pero no podemos hacer nada. Sin embargo, se lo dice a Jesús. Porque estaba acostumbrada a ver cómo Jesús solucionaba todos los problemitas que se daban en la casa o en el pueblo. Le sabía encontrar la forma, la manera de solución. Y yo se lo digo, la Virgen habrá dicho. A ver a él qué se le ocurre, porque siempre se le ocurre algo para solucionar las cosas. A ver qué se le ocurre. Una creatividad desbordante. Vio las tinajas, 6 tinajas de 100 litros que servían para las abluciones rituales. Esas se puede llenar de agua. Y naturalmente era un hebreo de fe y de amor con Yahvé. Ciertamente se habrá comunicado con Yahvé. Señor, esta pobre gente, esta pareja especialmente, está sufriendo terriblemente. No se puede dejar así. Ayúdame a ver cómo hago. Y se le ocurre, llénela de agua. Yahvé puede. Y así, su creatividad desbordante. Y naturalmente, un maestro súper. Un maestro súper. Como enseñaba de la forma sencilla, pero profunda y clara. Profunda y clara. Tenía cualidades morales de ensueño. La compasión activa. No era pietismo. El Papa usa esta palabra. No es pobrecito, pobrecito, y ahí se queda uno. No, compasión. Mira ese. ¿Y qué le pasa? A ver qué le pasa. Y va a ver qué pasa. Y pues encuentra la solución. Una compasión activa. Una sensibilidad humana profunda. Una bondad a todo dar. Generosidad. Perfecto autocontrol. Botó las mesas de lo que cambiaba las monedas en el templo. Furioso, pero autocontrolado. No un loco agresivo. No, autocontrolado. Quiten estas cosas de aquí, porque esta no es donde se hace dinero. Es una casa de oración. Firme y claro. Fuerte, por cierto, pero no violento, no agresivo, no destructor. Una ternura con los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Y en una página del Evangelio
se dice también que lo abrazaba o los acariciaba. Compañero y amigo leal con los apóstoles. Con respeto los trataba, no como quien desde superior, como un superior. No, no, con respeto. Hablaba de tú a tú, ciertamente manteniendo su identidad de maestro. Así tiene que ser también un papá. Hoy se dice amigo de los hijos. Sí, amigo sí, pero un amigo padre, no un amigo hermano que no tiene autoridad y que puedes hacer lo que quiera porque de todas maneras el papá no dice nada. No, no. Amigo, pero un amigo papá. Compañero y amigo leal con los apóstoles, con una capacidad de aguante en el dolor. Si uno ve la pasión, tremendo, cómo aguantó. Capacidad de perdonar y amar a todo el mundo. Capacidad de perdonar. Desde la cruz, Monte Calvario, lo que lo habían llevado a morir allí, se estaban riendo. Mírenlo, el rey de los judíos, mírenlo. Bueno, bájate de allí, si de verdad eres el hijo de... Riéndose. Y él pidiendo por ellos, Padre, perdónales, pobre gente. Eso es lo que ayuda. A mí me ayuda mucho cuando se trata de eso. Decir, pobre gente. Porque al final ha sido maldoso, malo, mala. Sin embargo, es una criatura humana que se encontrará con el sufrimiento. Y entonces, pobre gente. Un espíritu lleno de fe, esperanza y caridad. Todos sus discursos están llenos de eso. El reino de Dios. Un reino que va creciendo como una semilla de mostaza, la más pequeña, que ni se ve, pero llega a ser una especie de arbusto, la más grande, la más alta. El reino de Dios va a llegar. Lleno de fe, esperanza y amor. En hilo directo con Yahvé. De noche se apartaba para encontrarse con el Padre. Con Yahvé. Pasando por el sentir religioso de los patriarcas. Las grandes figuras creyentes y el alma humilde del pueblo hebreo, pueblo de Dios. Todo esto él lo llevaba consigo en su humanidad, en su historia, en la historia de su pueblo, en su cultura, en su manera de hablar, en su manera de hacer gestos, de encontrar la gente, de comunicarse con ella. Era una cultura con la levadura divina de 1800 años de historia, desde Abraham. Dios, Yahvé, escoge a Abraham, habla con él
como un amigo. De él vienen los patriarcas, viene la descendencia del pueblo hebreo, de ahí David, de ahí José y Jesús, el hijo de David, de la descendencia de David. Rey, profeta y sacerdote por excelencia. En plena armonía, entonces, con Dios creador, Dios revelador, Dios fuente de todo el bien. Oraba a menudo, retirándose en lugares solitarios. Murió poniéndose en sus manos amorosas. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y ser. De todo lo bueno es nuestro modelo. Pudo decir con toda autoridad moral: yo soy el camino, la verdad, la vida. Después de esos 18 años, qué maravilla, una personalidad fascinante, que a partir de las raíces aprendidas junto a María y a José, se fue consolidando y ensamblando durante los 18 años de adolescencia y juventud de Nazaret, en Nazaret. Y decía una mujer de en medio de la gente: dichoso el vientre que te ha llevado y los senos que te han amamantado. Habrá sido una mamá, tal vez con los hijos que no se comportaban bien. Dichosa tu mamá, tener hijos como tú. Por eso son importantes los misterios silenciosos. No un Dios monofisita, solo una naturaleza, la divina, sino una persona con dos naturalezas, humana y divina. Humano como nosotros, menos en la maldad, menos en el pecado. Son importantes para nuestra santificación, porque podemos seguir a Jesús Dios en la medida que seguimos a Jesús hombre. Fíjense, esto es tremendo. Suena fuerte, suena casi dramática, pero es la verdad. El que venga detrás de mí no tropieza, pero a Dios no se ve. Lo que se veía era Jesús humano, que vivía después de estos 18 años de cierta manera. Era esa manera que había que seguir. Podemos seguir a Jesús Dios en la medida que seguimos a Jesús hombre. Recordemos el juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer. Entren al paraíso. Porque eso lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños. Lo hicieron conmigo. Aquí hay que recordar todas las primeras dos charlas, ¿verdad? Que la primera criatura humana creada ha sido la naturaleza humana de Jesús, sobre la cual se ha encarnado el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, en Él, por Él y para Él, todo hemos sido creados. De manera que en todo, en cada uno de nosotros, hay algo de Él. Hemos sido creados a imagen de su naturaleza
humana. La imagen no tiene todo, pero tiene mucho. De manera que decir ayudar a un pobre es ayudar a Jesús no es solamente una piadosa frase que, bueno, uno dice, ah, bueno, si es así, entonces ayudo. No, la cosa es mucho más profunda. Es que en ese pobre está la imagen de Jesús. Ese pobre tiene algo de la persona de Jesús, porque yo y él hemos sido creados sobre la naturaleza humana de Jesús. Nuestra fe no es en un espíritu, sino en una persona visible y sensible. Un acontecimiento, no una idea. Eso mucho hay que decírselo a los muchachos y a esa gente que dice que no creo porque yo no veo nada. Entonces no tendrías que creer en toda la historia, porque tú no has visto nada. Como Einstein inventó la ley de la relatividad, tú no has visto nada. Como Fermi inventó la fusión atómica, tú no has visto nada. Y ahora cree en eso. ¿Crees en eso? Claro que creo. ¿Y por qué crees? Porque la historia dice que estos son acontecimientos que han pasado. Exacto. Yo te estoy diciendo que Jesús no es una idea, es un acontecimiento. De manera que antes de decir que no cree en Jesús, piénsalo bien. Sea serio, sea serio, sea seria. Aquí la cosa es seria. 2 minutos. No, que 2 minutos, no hay tiempo. Entonces, ahora van a anotar estas citas. Algunos escriben las primeras, otros la del medio y otros la final. Primera cita. Lucas 4, 16-22. Lucas 4, 16-22. Ustedes anoten la cita y luego la van a buscar. Lucas 4, 16-22. Otra cita. Mateo 25, 31-40. Mateo 25, 31-40. Y también Mateo 5. Mateo 5, 3-13. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches. Voy a leer Lucas 4, 16-22. Muy bien. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muy bien, gracias. Por nada, Frank. Miren, esto ha sido el primer discurso que Jesús hizo en la sinagoga de Nazaret después de los 18 años, saliendo, empezando ya a hacer lo que creía que él tenía que hacer. Eso fue a la sinagoga, primer discurso, el comento a Isaías. ¿Y para qué he venido? Para dar la buena noticia a los pobres, que Dios los prefiere sobre todos los demás. Consolar a los afligidos, liberar a los oprimidos. Y anunciar el año de gracia que era una reforma agraria. Cada 25 años tenían que devolver la tierra adquirida por varios motivos a los primeros dueños gratis, por eso año de gracia gratis. Bien, el primer discurso. Después de 18 años, Jesús proclama claramente a todo el mundo que para él los pobres están en el primer capítulo. Vamos, sigamos. Otra cita. ¿Hay alguna otra cita? Bueno, Mateo 25. Sí, Mateo 25. Mateo 25, 31, 40. Bien. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bien, gracias. Por nada, Fremau. Qué bonito eso, ¿verdad? Y eso es el último discurso. El otro era el primero. Y ese es el último, digamos, cuando termina el mundo, por decirlo así. Habla del fin del mundo, del final. Y bien, hemos oído y ya sabemos el significado profundo de eso. Lo hicieron conmigo. Es que nuestra humanidad ha sido creada sobre la humanidad de Jesús. Sobre la humanidad de Jesús. Somos la imagen visible
de Jesús. En nosotros, decir que en nosotros está Jesús, podríamos tal vez decir, está parte de Jesús, pero parte no suena bien. Está Jesús. Hemos sido creados sobre su naturaleza. Él es nuestro molde. Él es nuestro molde. Eso. A ver si hay alguna otra cita. Mateo 5, del 3 al 13, padre. Muy bien. ¿Trae? Sí, gracias. Adelante. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Bien, eso. Bienaventurados los pobres. Algunos biblistas dicen que no es que son 10 categorías de personas diferentes. No, son los mismos pobres. La bienaventuranza primera es como el capítulo. Es como el encabezado. Bienaventurados los pobres, que son los que sufren, que son los que tienen sed de justicia, que son los que se solidarizan con los demás. Eso. Bueno, no digamos que eso sea dogma, es una interpretación que tiene sentido. A mí me va bastante esta interpretación. De toda manera, aquí lo importante es Jesús, que ciertamente empieza con la bienaventuranza, empieza con los pobres. Es siempre la vida de los 18 años. ¿Hay alguna otra? No. Bien, creo que hemos llegado al final. Hay tantas cosas. Yo les digo, al leer el Evangelio, vean si hay 3 o 4 páginas sin que Jesús hable de los pobres. Casi no hay. Para decir cuánto Jesús se solidarizó con ellos, cuánto sentía en su ser humano, en su corazón, en su mente, el sufrimiento de esos pobres de esos 18 años. Con eso se ha hecho su personalidad.